Noticentro 1, CMI. ¿Asilo a Aida Merlano? Venezuela no recibe solicitud de extradición y no descarta asilo. Corte le pide a Minjusticia que solicite extradición de Aida a gobierno de Venezuela. Presidente Duque defiende nombramiento de gabinete. Los retos de los nuevos ministros de Trabajo, Salud y Agricultura. El abrazo del perdón en el Nogal entre ex-FARC, ex-paras y víctimas. 30.000 empleos de textileros en riesgo. Primer latino contagiado con coronavirus. Y en deportes acusan al técnico Arturo Reyes por mal resultado de Selección Colombia en preolímpicos. Deportivo Pasto sorprende, golea y es el líder de la liga. Se realizó en Riohacha el lanzamiento del Festival Vallenato Francisco el Hombre. En minuto les tengo los detalles de esta nueva edición. Todo desde el Hotel Holiday Inn Express de Bogotá. Ya nos vemos. Con Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Un día después de las revelaciones de Aida Merlano frente a la justicia venezolana, el fiscal de ese país dice que Colombia no ha hecho la solicitud formal de extradición y el gobierno de Nicolás Maduro no descarta la posibilidad de otorgarle asilo político. Luego de que la excongresista Aida Merlano testificara ante los estrados judiciales en Venezuela, el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, aseguró que no se puede descartar entregarle un asilo político. Si la ciudadana Aida Merlano solicita el refugio o el asilo, serán las autoridades competentes de Venezuela, en base a esa ley orgánica a la cual he hecho referencia y en base a lo que establece nuestra Constitución, la que decidirá si se le otorga o no ese refugio o ese asilo. Saab agregó que hasta el momento Merlano no ha hecho una solicitud formal ante las autoridades venezolanas, pero de hacerlo se entrará a estudiar su situación judicial y política y se tomará una decisión de fondo. Y además afirmó que a la exparlamentaria las autoridades colombianas le violaron sus derechos. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia le pidió al Ministerio de Justicia que solicite por vías diplomáticas al gobierno venezolano la extradición de la excongresista Aida Merlano. La Corte le pidió al gobierno que active las vías diplomáticas ante Venezuela para que la excongresista Aida Merlano sea enviada al país. Merlano está condenada por esa misma Corte a 15 años de prisión por delitos electorales relacionados con su elección como senadora. La petición de la Corte fue enviada al Ministerio de Justicia. Previamente el gobierno había manifestado que de darse ese trámite se haría ante el gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por el presidente Iván Duque como legítimo. Entre tanto, Merlano permanece en manos del régimen de Nicolás Maduro. El odontólogo Javier Celi y la hija de Aida Merlano, que sigue en Caracas, serán llamados a juicio por la fuga de la excongresista. La Fiscalía radicó formalmente ante los jueces de conocimiento la acusación en contra de la hija de Aida Merlano, Aida Victoria, y en contra del odontólogo Javier Celi por presuntamente ayudar a la fuga de la exparlamentaria. Merlano tendrá que enfrentar un juicio por los delitos de favorecimiento de fuga de presos y utilización de menores de edad en el presunto ilícito. La acusación llegó a los juzgados de Palo Quemado en las últimas horas y la próxima semana será el reparto del juzgado. Los hechos ocurrieron en octubre del año pasado cuando la exparlamentaria se fugó de un consultorio médico en el norte de Bogotá utilizando una cuerda que habría sido facilitada por su hija, quien llegó hasta el centro médico. La Fiscalía también investiga al capitán David Álvarez, quien firmó la resolución de traslado de Merlano pese a estar de vacaciones. El presidente Iván Duque defendió el nombramiento de los nuevos ministros que se sumarán a su gabinete. Con la designación que hizo este viernes el presidente Iván Duque en los ministerios de Trabajo, Salud y Agricultura, donde nombró al ex senador Ángel Custodio Cabrera, al médico Fernando Ruiz y al economista Rodolfo Antonio Sea, respectivamente, comienza formalmente la apertura de su gobierno a fuerzas políticas distintas al Centro Democrático. Los anuncios de los nuevos ministros los hizo el presidente Iván Duque a primera hora de la mañana por medio de su cuenta de Twitter. He designado como ministro de Trabajo a Ángel Custodio Cabrera, profesional idóneo para nuestro propósito de tener en el gobierno a los mejores técnicos con sentido social. Con el contador público de profesión Ángel Custodio Cabrera, el jefe de Estado le da participación en el gabinete ministerial al partido de la U, del cual es militante y fue congresista el nuevo ministro. El nuevo titular del Ministerio de Trabajo siempre se ha caracterizado por tener su fortuna electoral en sectores sociales, como el de las madres comunitarias, y por ser ponente de las reformas económicas en el Congreso de la República.
Entre los retos que tiene el nuevo ministro de Trabajo están los de sacar adelante las reformas laboral y pensional que presentará el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. He designado al médico cirujano Fernando Ruiz Gómez como nuevo ministro de Salud. Reemplaza a Iván González, quien estaba encargado de esa cartera. Con el nombramiento del médico cirujano Fernando Ruiz se protocoliza el ingreso formal de Cambio Radical al gobierno Duque. Ruiz, quien fue viceministro de Salud durante la administración de Juan Manuel Santos en el ministerio de Alejandro Gaviria, es muy cercano al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien le dirigió el Comité Programático del Sector Salud en su campaña presidencial del 2018. Ruiz, quien tiene un doctorado en Harvard, se ha caracterizado siempre por sus posturas liberales, como la oposición al uso del glifosato en aspersiones aéreas de cultivos ilícitos. Este tema es un punto de honor del gobierno Duque. He designado al economista Rodolfo Enrique Sea como ministro de Agricultura, especialista en finanzas internacionales y magíster en dirección de empresas. Y con el nombramiento del actual presidente de Fiduagraria, Rodolfo Antonio Sea, en el Ministerio de Agricultura, el presidente Duque le da mayor participación al Partido Conservador, a un sector diferente al de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que tiene cota directa con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Con una amplia experiencia en el sector público, el nuevo ministro de Agricultura también fue presidente de la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter. Desde Coveñas, Sucre, donde llegó a suscribir un acuerdo ambiental en defensa del Golfo de Morrosquillo, el presidente Duque aseguró que los nuevos nombramientos no obedecen a mermelada partidista y defendió el carácter técnico de sus designados. El doctor Ángel Custodio Cabrera venía desempeñándose en nuestro gobierno como representante nuestro en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Es una persona que sí tiene representación o afiliación política, pero viene a acompañar una agenda de gobierno como lo ha venido haciendo desde el primer día de nuestra gestión. En el caso del doctor Rodolfo Sea, viene siendo una de las personas que lidera importantes temas dentro del sector agrícola. Y si también tiene afiliación política, pues yo esas afiliaciones las respeto, pero sobre todo tiene un gran compromiso con nuestra agenda. Al doctor Fernando Ruiz lo conozco hace muchos años. Cuando yo fui representante de Colombia en el BID, lo vi trabajar cuando fue consultor del organismo multilateral, trabajando en temas específicos de reforma a la salud de nuestro país. Es un gran conocedor sobre la materia y celebro también que venga a acompañar nuestra gestión para mejorar los servicios de salud a los colombianos. Independientemente de la afiliación política que tienen, el presidente Duque manifestó que los 3 nuevos ministros son expertos y técnicos en los sectores que van a dirigir: trabajo, agricultura y salud. A propósito del nuevo ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera deberá enfrentar varios retos, entre ellos la reforma pensional, el desempleo y la formalización laboral. El nuevo ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, tendrá entre sus retos más importantes la reforma pensional, cuyas primeras puntadas dejó su antecesora Alicia Arango, como es el trabajo por horas. Por eso Julio Roberto Gómez de la Confederación General de Trabajadores espera que el nuevo ministro de Trabajo escuche y no vaya en contra de la clase trabajadora. Tiene un gran desafío. No es como algunos han dicho, no, es que ese chicharrón no lo quiere coger nadie. No, lo que pasa es que tenemos un país que está en donde está Cundinamarca, no estamos en Dinamarca. Hay una enorme conflictividad laboral y social. Otra de las grandes tareas para Ángel Custodio Cabrera será disminuir el desempleo y aumentar la formalización laboral, una de las más altas de la región. El Ministerio del Trabajo no es para precarizar las condiciones de empleo, no es para quitarle los derechos a los trabajadores, es para velar por que ese recurso, ese aporte de los trabajadores al desarrollo del país sea privilegiado. Los nuevos ministros se posicionarán la próxima semana. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, habla de los retos del nuevo ministro de Agricultura. Los agricultores celebraron el nombramiento del nuevo ministro de Agricultura al considerar que será un funcionario técnico que mantendrá el modelo de desarrollo de la cartera. Una persona que viene de manejar técnicamente una institución esté al frente de la cartera de Agricultura. Segundo, porque es una persona que tiene un diálogo ya con los gremios del sector agropecuario y ya públicamente ha dicho que para él es estratégico mantener esta conversación. Entre los retos está el plan de ordenamiento de la producción, los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones y la despolitización del sector. Mantener la despolitización de las entidades, que para la SAC desde el inicio de este gobierno ha sido fundamental. Lo segundo, darle mucho más agilidad a los programas que instauró el ministro Valencia, como es el de Agricultura por Contrato y el de ordenamiento de la producción. ¿Para qué? Para buscar la rentabilidad de los productores, que es lo más importante. Se espera un trabajo en conjunto entre el gobierno y el sector privado. Terminar de implementar la ley de punto final, buscar mejor atención para los usuarios de la salud y atender a los pacientes de las EPS que están en liquidación son algunos de los retos del nuevo ministro de Salud, Fernando Ruiz.
El nuevo ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, tiene 25 años de experiencia en el sector. Uno de sus principales retos será la culminación de la ley de punto final que busca sanear las deudas de clínicas y hospitales, además de brindar un mejor servicio a los usuarios. El sistema tiene que cambiar y los operadores del sistema, las EPS, las IPS, tienen que asumir el compromiso real de no vulnerar los derechos de las personas sobre pretexto de intereses económicos o prestacionales. Pero sin duda otro gran reto será la atención para los usuarios de las EPS en liquidación, que no termina por consolidarse, como en el caso de la EPS Emdisalud. Yo soy el nuevo representante legal de la EPS Emdisalud, pero desafortunadamente el vigilante me dice que no hay ningún funcionario, salen 3 policías a recibirme, a decirme de que no puedo entrar. Fernando Ruiz Gómez es la cuota de cambio radical en el gobierno, lo que le permitirá una mayor gobernabilidad en el Congreso. En otras noticias, excomandantes, guerrilleros, exparamilitares y víctimas del Club El Nogal se abrazaron en un gesto de reconciliación 17 años después del atentado de las FARC. El 7 de febrero de 2003, las instalaciones del Club El Nogal fueron sacudidas por la detonación de un carro cargado con explosivos. Murieron 36 personas y más de 200 resultaron heridas en el hecho terrorista de mayor impacto en Colombia. Los fallos judiciales determinaron la responsabilidad del secretariado de las FARC y su columna móvil Teófilo Forero. Hoy, 2 exintegrantes de ese secretariado reconocieron el daño causado a las víctimas y se abrazaron con una de ellas. En el abrazo también participaron 2 excomandantes paramilitares. Un abrazo sentido y desde el punto de vista, yo creo que además lo más importante acá es que estamos tendiendo puentes y dando un ejemplo al país y diciéndole sí podemos trabajar juntos. Berta Fríes, una de las víctimas, insistió en su petición para que se investigue la posible omisión del Estado que habría facilitado el atentado. La justicia ordinaria en 17 años ha echado para atrás todas las pruebas que nosotros hemos entregado por una ilógica administrativa judicial. Entonces, por favor, ténganlas en cuenta y se las entregamos. Las víctimas también le pidieron a la JEP que dé prioridad a este caso. 30.000 empleos en el sector textilero están en riesgo por la reducción a los aranceles para la importación de confección. Después de la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible el arancel para importación de confecciones de 37.9% aprobado por el Congreso en el Plan de Desarrollo, inició una disputa por la política arancelaria en este sector. Las empresas de producción nacional piden mantener dicho tope mientras el comercio insiste en pasar al modelo anterior del 15%. Los confeccionistas advierten que reduciendo los aranceles pone en riesgo al menos 30.000 nuevos puestos de trabajo. Esa brecha que den y ese margen que den con los aranceles caídos van a ser millones de prendas que van a entrar a la nación y van a dejar sin empleo a muchísima gente. Por su parte, el sector comercio sostiene que los altos aranceles afectan la competitividad, además impactará entre el 20 y el 25% el consumo. Plantea otro tipo de medidas como ampliar la participación de compra en la industria nacional. La vía de incremento de aranceles no es la solución a algunos problemas que tienen los confeccionistas nacionales. Ese es un proteccionismo que ya no está dentro de las economías mundiales, ni dentro de la apertura de Colombia, ni los tratados de libre comercio. El gobierno trabajará en mesas técnicas para buscar una solución que no afecte a ninguna de las partes. Se confirmó el primer caso de un latinoamericano contagiado por coronavirus. Se trata de un ciudadano argentino que se encuentra en el crucero Diamond Princess en cuarentena frente a las costas de Japón, el mismo crucero en el que está un colombiano que por fortuna aún no ha sido infectado. La emergencia mundial por la imparable propagación del coronavirus de Wuhan no cede. Las autoridades sanitarias en Japón confirmaron el primer caso de un latinoamericano que dio positivo en las pruebas de detección del virus. Se trata de un pasajero argentino del crucero Diamond Princess, en cuarentena frente a las costas del país asiático, donde hay también 21 japoneses, 8 estadounidenses, 5 canadienses, 5 australianos y un británico. Adicionalmente, la embajada colombiana en Japón confirmó que hay un connacional en la embarcación y aunque no ha sido identificado, trascendió que esta persona no ha sido infectada. La epidemia del coronavirus parece aún lejos de quedar bajo control mientras las ciudades en el epicentro del virus están casi desiertas y la OMS advirtió sobre la escasez de tapabocas para atender la emergencia. Por ahora el número de fallecidos por el patógeno sigue en aumento con más de 700 casos, mientras ya se reportan más de 31.000 infectados.